Hemos escuchado oír a pastores, maestros, hermanos decir: Dios me dijo, Dios me habló. Y muchos nos preguntamos: ¿cómo será que Dios le dijo? ¿Cómo escucharía? Como que entra duda. Parece que estuviese mintiendo. ¿Cómo Dios puede hablar al hombre? ¿Cómo es su voz? Yo nunca he escuchado. Y quizás esto nos trae inquietud, el saber cómo escuchar la voz de Dios. Y no nos damos cuenta que Dios estuvo hablando muchos años a nuestra vida. Dios habla al ser humano, a todos, pecadores, salvos, buenos y malos. Lo que pasa es que muchas veces el hombre no puede distinguir la voz de Dios. Muchas veces por el temor, por la ansiedad, por el problema, cerramos la voz a oír la voz de Dios, se endurece nuestro corazón y no podemos discernir cuando Dios nos habló. Dios estuvo llamándonos de diferentes maneras, hablándonos de diferentes maneras, en diferentes momentos. Y luego decimos: Dios nunca me habló, porque no te diste cuenta. Tal vez le quisiste ver a Dios como la iglesia tradicional: si no le toco, si no le veo, pues no conozco a Dios. Dios estuvo allí muchas veces. En esa circunstancia difícil de nuestra vida, estuvo allí mostrándose que Él estaba interesado en nosotros, pero nosotros no pudimos percibir su presencia ni escuchar su voz. Cerramos los oídos y corremos desesperados por todo lugar buscando esa voz de Dios, esa dirección. Llegamos a lugares equivocados, a consejos equivocados, personas equivocadas, porque un momento no nos detuvimos a sentarnos, estar silencio, estar pasivos y decir: Dios, háblame. Tal vez confundimos y no permitimos que Dios guíe ese momento, esa etapa de nuestra vida. Esto es lo que estaba sucediendo en la palabra. Me muestra con un gran hombre, con un hombre que fue tan importante, hizo tantas cosas poderosas. Un hombre que acababa de destruir a 450 profetas de Baal. Acababa de derribar altares. A un hombre que acababa de ver con sus propios ojos cómo un altar descendió fuego del cielo a través de la oración que él hizo en fe, y ese fuego consumió el agua, el leño, el holocausto. Ese hombre que vio postrarse miles de personas delante de lo que acababa de suceder. Ese hombre que acababa de ver cómo 3 años se había suspendido la lluvia y él clamó a Dios en fe, declaró que se abran los cielos y se derramó la lluvia sobre Israel, que había sido suspendida 3 años. Ese hombre, este momento del pasaje que estamos yendo a dar lectura, estaba huyendo, atemorizado, desesperado, huyendo a causa del temor, a causa de palabras que vinieron contra él. Estaba huyendo y no se detuvo un momento a sentarse, tal vez quieto, y a decir: esto no es nada, porque
Si Dios pudo ayudarme y mostrarme, y con su poder vi descender fuego del cielo, ese mismo Dios puede ayudarme este momento. Sino que permitió que el enemigo venga a susurrar a sus oídos, a su mente, y más fuerte fue el susurro del enemigo, que no pudo percibir la voz de Dios que estaba hablándole, y estuvo una tras vez diciendo: hey, ¿qué pasa, Elías? Yo estoy contigo. Es que no era sencillo lo que le estaba sucediendo a Elías. Elías ese momento estaba siendo atormentado por una fuerte guerra espiritual. La persona que le había dicho Elías era la esposa del rey Acab. Ella era sacerdotisa, profetisa del dios Baal, de la diosa Asterot. Lo cual, al ver que Elías había mandado a destruir a sus sacerdotes, ella se levantó con todo el odio y mató a profetas de Dios, y le dijo: mañana a esta hora anda y dile a Elías que él estará muerto. Era legiones de demonios que empezaron a atormentar a Elías, a hablarle. Y él, ese momento, al escuchar la voz del enemigo, al escuchar esa voz, entró en un temor tan profundo y empezó a huir. Se olvidó de lo que tal vez Dios hizo horas antes. Ahora estaba atemorizado y angustiado, y se atreve a decir incluso unas palabras como estas. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Tanto era la ansiedad, el temor de Elías, que se atreve a decir. Y mira, dice: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Mira, el gran profeta, ese momento renegando y diciendo: no puedo más. Cuando decimos quiero morirme, cuando no podemos más. Cuando decimos quítame la vida, quiero morirme, es cuando es tan fuerte el problema sobre el ser humano que anhela morirse. Y ese momento Elías estaba anhelando morirse. ¿Cómo es que un hombre tan grande, tan lleno de fe, se encontraba en esta condición? Muchas de las veces nuestra vida se encuentra así. Hemos visto tanto la mano de Dios, el poder de Dios, que llega alguna temporada de nosotros en que repetimos estas palabras, nos huimos. En vez de Elías tomar una decisión, tal vez dirigirse, sentarse y decir: Señor, toma control tú, háblame, ¿qué hago ahora? Si Jezabel me quiere matar, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Elías apresuradamente huyó. Huyó porque quiso esconderse. Quiso esconderse para no ser muerto. Y la actitud que nosotros tomamos a veces es cuando nos sucede algo como esto. Pensamos que Dios nos dio la espalda y huimos. En vez de huir hacia Dios, huimos al mundo, y en el mundo está listo, el mundo abierto los brazos para abrazarnos y envolvernos con trampas, con cosas mayores, y es cuando el enemigo le hace pedazos al creyente, le destruye por completo, porque ese es el fin del enemigo, destruir, y mucho más al creyente. Entonces Elías estaba allí
deseando morirse. Y vamos a ver el siguiente versículo, versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Versículo 6. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo era el camino que todavía él iba a recorrer. Elías, ¿a dónde se iba? Dios estaba consciente de lo que le estaba sucediendo a Elías. Y Dios, ese momento, al mirar a Elías, no le dejó solo. Pero Elías, tanto era su desesperación que no pudo entender que era Dios el que estaba allí. No pudo detenerse, sino continuó su viaje. A pesar que su viaje tenía un gran propósito, pero el ángel llegó, Dios enviando ayuda, Dios enviando fuerza, viendo que Elías no soportaba su físico, sus fuerzas, su espíritu. Dios piensa, un ángel le va a ayudar. Seguro que Elías va a fortalecerse al ver a un ser espiritual y va a recapacitar que yo no le he dejado. Seguramente Dios estaba allí planificando fortalecer allí a Elías. Pero Elías estaba cerrados sus oídos, porque mayor era el temor, la ansiedad, que no le permitía mirar lo que Dios estaba haciendo. Huía. Muchas veces Dios está enviando muchas cosas a nuestra ayuda, enviando personas, enviando soluciones, enviando ángeles. Muchas veces que nos sustenten, que nos ayuden, que oren. Pero estamos igual que Elías. No, yo tengo que ir a un lugar más seguro. ¿Por qué? Porque algo terrible me va a pasar. Esta es la actitud que Elías estaba tomando. Y vamos a continuar. Vamos a llegar al versículo, no sé, estamos en el 8 o el 9, me ayudan donde nos quedamos. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. No se detuvo. Él en su vida espiritual pensó: el lugar seguro es el monte de Horeb, el monte santo. Ese es el lugar donde yo voy a esconderme. Es el lugar donde el enemigo no va a venir y destruirme, porque Dios me va a defender, porque es el lugar seguro. Él, tenía una buena visión, llegar al monte santo, a la presencia de Dios. Tenía una buena solución. Pero él estaba olvidando algo muy importante que luego Dios le enseña. Y él llega 40 días, 40 noches de opresión, de angustia, de correr. Me imagino que iba corriendo, mirando qué horas le persiguen, mirando, oyendo la voz del enemigo: te van a matar, ya le mataron a los otros, te van a matar, huye, escóndete, refúgiate, porque te van a matar. Es lo único que él oía. Y ese temor no le permitía mirar que en el camino Dios ya había enviado a sus ángeles a que puedan mostrar que Dios estaba pendiente de su problema, de su necesidad. Luego en el versículo 9 miramos Elías llegando a Horeb. Allí se metió en una cueva
donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Estaba en Horeb, estaba en una cueva. Imagínate al famoso profeta Elías escondido en una cueva de temor, pensando y vigilando qué horas asoma por esa puerta, por esa entrada, qué horas asoma el ejército de Jezabel, atemorizado. Y ahí es cuando Dios se acerca y le dice: ¿qué haces, Elías, aquí? Dios sabía lo que Elías estaba haciendo, huyendo, pero Dios quería que Elías recapacite al responder: ¿es verdad que estoy haciendo aquí? Y Elías le responde, los siguientes versículos le dice: Señor, o le dice, Jezabel mató a los profetas y yo también tengo miedo, me va a matar a mí y por eso estoy aquí. Él repetía las palabras de su temor, pero no podía recapacitar y decía: por eso me vine buscando en el monte de Horeb, ese refugio te vine buscando, vine huyendo porque ese es el lugar donde yo voy a esconderme. Y al mirar esa respuesta, Dios le dice: te voy a mostrar algo, sal. Vamos al versículo 11. Y Dios, con toda la paciencia, queriendo enseñar algo a Elías, le dice y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová, que pasaba en una gran y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado pudo escuchar Elías. Y cuando oyó Elías ese silbo, esa pasividad, pudo cubrir su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? Lo que Dios estaba mostrando ese día a Elías era queriendo enseñarle que Elías corrió al monte a hallar seguridad, pero él quería escuchar a Dios más de cerca. Quería refugiarse en el monte de Horeb, 40 días de distancia donde él estuvo al principio. Y Dios le muestra ese tremendo viento que caía y que rompía todo lo que estaba allí. Tremendo viento, me imagino como un huracán, un fuego tremendo, un terremoto que tembló, cayó piedras. Y dice: Dios no estaba allí. Lo que Dios estaba queriendo mostrar a Elías era algo importante. ¿Por qué huir tan lejos? Si Dios no está, tal vez en todo lo que tú pensabas y querías oírle, Dios estaba mucho más cerca de lo que él se imaginaba. Dios quería revelarse no en cosas tan grandes, tan difíciles como en este viento, como en este fuego, en este terremoto. Y muchas veces nosotros queremos decir: Dios, envíame una señal que eres tú. Envíame una señal que verdaderamente existes. Envíame una señal que si me estás escuchando. Envíame una señal. Y queremos ver. Y pienso que ese momento Dios está triste al escucharnos. Envíame esas señales que sí me vas a ayudar. Tal vez Elías quería ver esas señales y Dios le mostró esas señales y le dijo: hey, Elías, yo no estoy en ese fuego, no estoy en ese viento, no estoy allí.
Simplemente estoy en un silbido suave, tan cerca de ti. Recorriste 40 días buscándome y muy bien podías haberlo hecho allá donde estuviste. Si te sentabas y permitías que Dios te hable, hubiese hablado de igual manera que te diste 40 días de sufrimiento, hubiese hablado donde estuviste, en un silbido, en algo tan sencillo. Allí te hubiese hablado. Y no malgastaste tanto tiempo queriendo verle a Dios, queriendo oír su voz en un estruendo. Esto es oír la voz de Dios. En tu habitación, en la iglesia, cuando estás sentado en una oración, cuando empiezas a orar y haces un momento silencio y le dices: Señor, respóndeme. Y es cuando Dios empezará a responderte con su voz. Pero tanta es nuestra humanidad y nuestra desesperación que quizás muchas veces queremos hacer igual que Elías, correr, olvidarnos que si Dios le escuchó ese día cuando estuvo clamando para que descienda el fuego, podía también ayudarle allí. Y Dios permitió y le dejó que haga todo eso, que haga y tome esa actitud de esa manera, porque Dios muchas veces, cuando ve nuestro corazón tan duro que no queremos oír un consejo de Dios, no queremos, cerramos el oído a Dios, Dios dice: está bien, hazlo, date tu tiempo. Y corremos por todo lugar como corrió Elías, corremos por todo lugar y perdemos tiempo donde mucho más antes lo hubiésemos resuelto ya, si un momento nos hubiésemos detenido a escucharle. Entonces el propósito de esta serie es llevarnos a la iglesia que en medio de esa situación difícil, en medio de ese problema, en medio de esa crisis, en medio de esa guerra espiritual que muchas veces estamos atravesando, nos sentemos a escuchar y permitir que Dios hable, quizás no de una manera audible, con gritos, con truenos, con movimientos, con terremotos, sino simplemente a estar en silencio para que tu espíritu se una con el espíritu de Él y Él te pueda hablar, y Él te pueda hablar. Lo que Dios está queriendo es llevarnos a un nivel mayor de conocimiento para poder discernir. Y bien habló el pastor Saulo la semana pasada: las ovejas oyen la voz del pastor. Para poder escuchar su dulce voz, su consejo, y creo que nos equivocaríamos menos y estaríamos más tranquilos, viviríamos vidas más relajadas, lograríamos más cosas si aprendiésemos a oír la voz. Pero Dios no le juzgó a Elías, no le dijo Dios: bueno, por haber dudado de mí, por haber tomado esta actitud, por haberte olvidado de que lo que yo hice por ti, quién eres tú, aquí se acaba tu ministerio. Dios no le juzgó de esta manera a Elías, sino Dios en el versículo 15 le repite algo especial a Elías sin juzgarle, y le dice: y le dio Jehová y le dijo a Elías: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. Y continúa hablando y le dice: anda
y ungirás al rey de Israel. Anda y ungirás al profeta Eliseo, que será tu sucesor. ¿Qué entendemos por esto? Dios no le juzgó a Elías y le dijo nuevamente: se acabó tu ministerio porque no has tenido fe suficiente ni fuerza. Sino Dios dice: levántate. Levántate, ¿qué haces aquí? Tú, al decir ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar, esta no es tu posición. ¿Qué estás haciendo? Estás en un lugar perdiendo el tiempo, equivocado. Tú tienes un propósito mayor. Hay algo más que tú tienes que hacer. No vas a morir. No va a acabarse tu ministerio este momento. Hay algo mayor que yo quiero hacer contigo. Tú tienes mucho trabajo que hacer. Anda, unge a los reyes. Tienes unción para ungir a reyes. Tienes autoridad para ungir a profetas. Tienes autoridad para destruir a esos demonios. Por medio del profeta Eliseo vas a poder llevar esa unción y traspasar a otros. Levántate. Y lo que Dios esta mañana está queriendo hablarnos a nosotros es eso. A pesar que estés atravesando problemas fuertes como estos, tal vez sean deudas tan grandes que te oprimen, que dices aquí se acabó. Tal vez sea enfermedad, tal vez sea una crisis donde piensas y el enemigo te dice: es tu final, aquí mueres. El Señor esta mañana te está diciendo: levántate, todavía hay un propósito más grande en tu vida. Amén, 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 qué lindo. Que Dios no está para juzgarnos, sino para echarnos la mano. Dios podía haberse molestado con Elías al verle: yo te mandé a los ángeles. Antes que hagas esta caminata de 40 días, te mandé a los ángeles. Ahí debías entender que yo estaba pendiente de tu problema. Pero Dios seguía en pie el propósito y el llamado para Elías. No hagamos tan larga nuestra caminata, mi querido hermano. Dios está tan cerca de ti, hablándote y llamándote, queriendo darte la respuesta, queriendo ayudarte en esa solución, queriendo tomar control de lo que tú no puedes, queriendo destruir a tus enemigos que acechan tu mente, tu alma, tus temores, queriendo mostrar que Él tenía autoridad más fuerte. Si había eliminado a 450, ahora lo podía hacer. Era uno apenas, era Jezabel, una. Ya lo había hecho con 450. Y lo que Dios estaba queriendo es que Elías pueda entender que no tenía que hacer tanta caminata, que Él estaba allí. Que no tenía que buscarle en tantas cosas, en tanta... Demuéstrame que tú eres Dios, demuéstrame, envíame, pruébame. Solo Dios estaba queriendo en su habitación tal vez mostrarte a ti que Él está hablándote. En el lugar, el momento en que necesitas esa ayuda, que Él está allí. Entonces, cuando yo estudiaba, decía: Dios, a veces por causa de la ignorancia, el hombre se hace cuantas peregrinaciones y se va por cuantos, por Loja, por no sé dónde, por no sé cuánto, invirtiendo tanto dinero, tanto tiempo, cuando Dios estaba tan cerca de ellos, en un suave susurro. Y no era necesario que se presente en ese gran terremoto, ni en ese fuego, ni en ese viento, porque Dios solo estaría tan suavemente alrededor de Él, con su susurro, con su voz,
para decirte otra vez, no me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti cuando tú me dijiste que te entregarías a mí, cuando yo te di un ministerio. No me he olvidado de ti. Todavía hay mucho que hacer. Todavía puedes ser un hombre y una mujer de bendición. Todavía puedes recibir muchas cosas de Dios y todavía puedo llevarte a cumplir muchos propósitos. Todavía puedo llevarte a cumplir muchos propósitos y el enemigo no va a destruirte. ¿Por qué? Porque Dios estará allí enviando a sus ángeles, su misma presencia, su voz, para otra vez levantarte, para decirte, vuelve otra vez a Dios. Vuelve otra vez a escucharme. No sigas huyendo. No sigas huyendo, malgastando tu tiempo. No sigas huyendo, malgastando tus energías, corriendo de allá para acá, buscando a Dios, queriendo verle en diferentes cosas. Yo estoy aquí. Eso es lo que Dios está diciéndonos esta mañana. Yo estoy aquí, tan cerca de ti. Tal vez